Queridos pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor, otra vez con el gusto enorme de poder trasladarlos a través de la desolada carretera. El día de hoy nos esperan 3 relatos muy escalofriantes que en común tienen la particularidad que se tratan de mujeres aparecidas. Así que espero que los escuchen con mucha atención y que los disfruten, y que sobre todo los encuentren muy escalofriantes. Ha llegado el momento de que te relajes, de que te abroches el cinturón, de que apagues la luz y, si así lo prefieres, te coloques audífonos, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. La mujer de blanco. Hola, amigo conductor. Hoy te mando una de las experiencias que tuvimos con el fantasma o ente de la mujer de blanco. De este tema son 4 narraciones. No te puedo decir que fueron 4 avistamientos porque fueron muchos más. Te puedo asegurar o jurar que nunca fue el mismo fantasma de la mujer de blanco, pero sí te puedo asegurar que el terror fue el mismo. El lugar aún existe. Actualmente se convirtió en una empresa de seguros. No les voy a dar la dirección exacta, pero sí voy a mencionar que es en la CDMX. Como ya les había contado en el relato anterior, les platiqué que vivimos en un gran terreno que ahora ya se dividió en 3 empresas bastante grandes. Pero en mi niñez era solo uno. Está al pie de la avenida, y en ese entonces no estaba tan poblado como hoy. A la entrada del zaguán había muchos árboles, pasto y tierra por todos lados. Llegamos ahí para cuidar el terreno. Les describo. Entrabas por un zaguán enorme, y a la izquierda, en la esquina, estaba una especie de pasillo techado o techumbre, sin ningún foco o luz. Era un pasillo bastante largo que tenía forma de L y llegaba casi a medio terreno. A mis hermanos y a mí nos gustaba jugar mucho por todos lados. Yo tenía en ese entonces unos 6 años y era de las menores. Nos llevábamos por 1 año o 2. Siempre salíamos a jugar hasta tarde, pero al empezar a caer la noche, había que irse a la casa. Siempre tuvimos muchos perros que nos acompañaban, y ellos también avisaban cuando había algo anormal. En ese pasillo, siempre se apareció una mujer de blanco, con el cabello largo y suelto. Siempre era la misma, y hacía ese recorrido en L. Nunca se salía de ese lugar. Cuando jugábamos y los perros ladraban, gruñían, aullaban o se ponían a la defensiva, era porque ella ya venía, siempre caminando lentamente, sin emitir sonido o llanto alguno. Solo era caminar, recorriendo ese tramo. La primera vez que la vimos casi nos morimos del susto. Entre nuestros gritos, los perros ladrando y alterados, todos corrimos a los cuartos de lámina que eran nuestra casa, y ahí nos escondíamos. La casa quedaba a la derecha de la entrada. Quiero mencionar que al principio nos costó mucho llanto y susto el saber que ella estaba siempre ahí, pero solo de tarde o noche, y nunca se salía de ese pasillo. Nunca aprendí a dejar de sentir miedo o terror porque, hasta la fecha, al recordarla, se me eriza la piel. Recordar su lentitud al caminar y que podías hasta verla de frente, venir hacia ti, con su vestimenta blanca que le cubría hasta los pies. Ver sus movimientos de las manos a los costados y sus piernas moverse, con el cabello largo, oscuro y con la cara agachada. Supongo que penando. Al principio era verla de lejos y correr,
pero en algún momento al pasar del tiempo nos cambiamos de cuartos dentro del mismo terreno, y cuando tocó levantar unos cuartos a mitad del terreno y mudarnos ahí, quedamos justo al terminar el pasillo techado, y para nuestra mala suerte, con una ventana que daba hacia ese pasillo, con el fin de asomarse para vigilar, justo donde terminaba el recorrido de ese fantasma. Les repito que no todas las noches se aparecía, pero cuando oíamos a los perros ladrar con miedo era porque ya venía, incluso podías verla desde la entrada del techado. La veías claramente, porque aunque era de noche, el techado tenía hoyos o partes que ya estaban caídas, y entre la luz de la noche y la poca luz que teníamos, la veías caminar y dar vuelta en la esquina, viendo dónde estaba la ventana, haciendo su recorrido hacia ti. Claro que cuando eso pasaba era de quitarte y correr para esconderte, rezar o echar agua bendita y esperar que se diera la vuelta y se fuera, con el miedo que te ocasionaba saber que venía. Yo nunca la oí gritar o llorar o algo parecido, pero en algunas ocasiones nos contó mi mamá que, en la madrugada, una mujer sollozaba en la ventana, que los despertaban a ella y a mi papá, esos sollozos, pero nunca quisieron asomarse ni tuvieron el valor de ver quién era. Pero estamos casi seguros que era la misma mujer. No aparecía todos los días, pero sí muy seguido. Aún al paso de los casi 20 años que estuvimos ahí, porque mi padre era el velador, siempre se siguió apareciendo y se dejaba ver por cualquiera. Mis padres también la llegaron a ver y, como siempre, las recomendaciones de no jugar tan tarde y poner palmas benditas y crucifijos y toda la protección que mi mamá y mi abuelita podía darnos, incluyendo a los perros, que también nos cuidaban. Fue una época donde pasamos muchos sustos y muchas experiencias de terror. Como les dije, tengo más relatos acerca de este mismo tema, y poco a poco los iré mandando. Saludos a todos los pasajeros. Segunda escala. Bloody Mary. Saludos a todos los pasajeros y saludos a usted también, señor conductor. Les escribo desde la Unión Americana, y esto que les platico pasó en California. Voy a ir directamente a mi relato. Era mi fiesta de cumpleaños número 13, y para festejar dispusimos hacer una pijamada de chicas en la casa de mis padres. En cierto punto en la noche, decidimos jugar el popular ritual conocido como Bloody Mary. Este juego es bastante conocido, y tal vez estén familiarizados con sus instrucciones, pero en caso de que no lo conozcan, tampoco se las voy a decir porque, tras esta experiencia me quedó claro, este no es un simple juego, y es un verdadero ritual para abrir portales. En fin, para jugar decidimos hacerlo en el dormitorio de mis padres, ya que ahí está el espejo más grande de la casa, y cabían todas mis invitadas. Jugamos, pero nada pasó y así salimos de la habitación. Entonces nos dispusimos a cenar pizza y a ver películas de terror. Resulta que hacia la medianoche, después de las películas y el ritual, estábamos totalmente asustadas. Y como nos queríamos quedar a dormir todas en la sala, decidimos hacerlo por turnos. Les platico, si estás en la sala de esa casa, de frente, la escalera que conduce a la planta alta es visible, así como todo el pasillo y la recámara de mis papás. Entonces estábamos en la sala, y fue mi turno de permanecer despierta. En cierto punto volteé hacia arriba, y afuera del cuarto de mis papás, pude ver a una mujer alta y delgada, de largos cabellos negros, en un vestido blanco, literalmente flotando en ese sitio. No estaba caminando, les juro que flotaba por el pasillo. Lentamente ella lo recorrió
y entonces comenzó a bajar las escaleras hacia donde nosotras estábamos. En ese momento solo atiné a enterrar mi cabeza en la almohada y, cuando finalmente tuve las agallas de volver a voltear, pude ver que por fortuna aquella mujer había desaparecido. Sin embargo, este no es el punto de la historia, y para ir a su final, es necesario que nos traslademos 9 años adelante. En cierta fecha, junto con algunos amigos y mi familia, hicimos un viaje a la playa y, durante estas vacaciones, una noche hicimos una fogata. Y como es común en este tipo de actividades, las historias de fantasmas salieron a relucir. Tengo que confesarles que yo iba a mantener mi pequeña historia para mí, ya que mi familia no cree en estos temas, y mi pensamiento siempre fue que de compartirla de menos se me iba a tachar de loca. Pero de la nada, mi papá comenzó a hablar, y esta es la historia que compartió. Inició diciendo que esto le había ocurrido 9 años atrás. Dijo que era la mitad de la noche, que se despertó y que pudo ver a una mujer delgada de cabello negro y vestido blanco sentada al pie de su cama. Él pensó que era mi mamá, así que la llamó por su nombre en múltiples ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Y entonces se le ocurrió ver a su costado para, con horror, descubrir que mi mamá estaba completamente dormida a un lado de él. Eventualmente la mujer entonces comenzó a flotar. Se levantó de la cama y así salió del cuarto. Con el paso de los años, me había convencido a mí misma de que lo que vi a los 13 años había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, al escuchar el relato de mi papá, sentí como si me hubieran drenado toda la sangre, más porque esta historia yo no la había compartido con nadie y no había manera de que mi papá la conociera. Cabe señalar que él es totalmente escéptico, pero ya que fue testigo de lo que esa misma noche también vi, ahí me quedó claro, y es por eso que digo que, en aquella ocasión, realmente invocamos a alguien, o algo, que nos visitó. Esta es mi historia. Gracias por escucharla. Queridos pasajeros, antes de continuar quisiera hacer una pequeña pausa para que descansen y se despejen un momento de estos relatos y aprovechar para recordarles que si aún no lo hacen se suscriban a este canal, esto es muy importante, que compartan sus experiencias al correo midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com, y quisiera rápidamente avisarles también que recientemente en este canal han habilitado el botón de gracias, en donde si ustedes lo pulsan, pudieran apoyar a su conductor con alguna cantidad, la que ustedes prefieran, ya sea para invitarme un café, un refresco, lo que ustedes decidan. Obviamente esto es opcional y si lo hacen o no, van a seguir habiendo relatos, pero si apoyaran a su querido conductor con alguna propina, pues yo estaría muy agradecido y sobre todo muy motivado para seguir realizando este proyecto, así que si lo hacen, lo apreciaría demasiado. Ahora sí los invito a escuchar nuestro tercer y último relato de esta noche. Tercera escala. La mujer de la carretera. Para ir a la comunidad de Sandovales, hay que tomar la salida a San Luis Potosí. Luego te tienes que internar por otro camino que conduce a la desolada carretera, que tras unos 10 minutos de solitario y angosto camino, te llevará a la comunidad perteneciente al municipio del Llano. En cierta ocasión, la esposa de un amigo celebró su cumpleaños en una casa de campo ubicada en este pequeño poblado, mismo que no está exento de macabros relatos y leyendas. Particularmente se dice que este es, o fue, una tierra de brujas, y tal vez en otra ocasión les comparta uno de estos relatos. Sin embargo, esta noche,
me quiero centrar en una muy extraña experiencia que esa madrugada en particular viví. La fiesta transcurrió con total normalidad. Pero cuando salió a relucir el tema paranormal, el papá de mi amigo que vive en esa casa de campo habló. Sí, se cuentan muchas cosas de Sandovales, dijo, y refiriéndose al camino que está enfrente de su casa, mencionó que tiene mucha conectividad con otros poblados y municipios, pero que, sobre todo los traileros, hacen todo lo posible por evitar pasar por ahí, porque en la especie de jardín y espacio público que está enfrente, se aparece una mujer de vestido blanco y cabello desparpajado, espectro que pertenece, seguramente a la que fue una bruja. Pero esto no queda ahí, ya que lo peor, según él, es que ella es asidua a subirse a los vehículos que por ahí transitan, para hacerle compañía a los conductores a lo largo de la solitaria carretera que lleva de regreso a la ciudad. Al escuchar esta historia no pude evitar sentir escalofríos, a pesar de que tal vez aquello había sido una broma, porque terminando su relato el señor dejó salir una estridente risa, pero a pesar de ello yo sabía que de regreso no iba a poder dejar de pensar en esa narración, más porque al convivio había asistido solo y en solitario también iba a regresar en la madrugada. En la mitad de la noche me despedí y entonces, con temor, emprendí el camino de regreso, y quiero decirles que en ese momento sentí como si un peso adicional hubiera caído de repente en mi carro. Incluso pude escuchar cómo los amortiguadores rechinaron. Pero quise atribuir este hecho a mi imaginación, a simple sugestión. Inicié el camino entonces, y debido a que no es una carretera muy transitada, sumado a la hora que era, en el trayecto estaba completamente solo. Y quiero ser sincero con ustedes, no me considero una persona miedosa, pero durante todo el camino no pude evitar sentirme acompañado, y por más que lo evité en repetidas ocasiones, me fue imposible no voltear a ver mi espejo retrovisor, esperando encontrarme con aquella horrible aparición que me dijeron. El trayecto solitario terminó y por fin pude respirar tranquilo, cuando me integré a la carretera principal que, a pesar de la hora, ahí sí había otros conductores. Seguí manejando contento de que nada hubiera pasado. Sin embargo, metros más adelante me encontré con unos topes y cabe señalar que mi carro es más bajo de lo común, ya que lo he sometido a algunas modificaciones. Y fue ahí que me di cuenta que le costó trabajo pasar por los obstáculos y los amortiguadores volvieron a rechinar, tal como lo hacen cuando llevo a otro pasajero conmigo, lo que confirmaba que yo no estaba solo. Manejé lo más rápido posible hasta mi casa y al llegar me estacioné y simplemente entré, sin mirar atrás. Por fortuna la noche la pasé tranquila y no tuve pesadillas ni nada. La mañana llegó y entonces mi papá me saludó. «¿Cómo te fue en la fiesta?», me dijo. «Bien, tranquilo. ¿Y ustedes qué tal?», le pregunté. «Bien, pero creo que debo estar volviéndome loco». Aquí cabe mencionar que la recámara de mis papás tiene una ventana que da directo hacia la calle, y es frente precisamente a esa ventana, en donde siempre estacionamos el carro. Siguiendo con lo que me dijo mi papá, él mencionó que cuando escuchó el ruido del motor se despertó y se asomó a la ventana, pero que estaba muy somnoliento, y que entonces le pareció ver a una mujer de edad, de cabello muy crispado y de vestido blanco, que venía recostada encima del toldo. «Lo que uno ve cuando tiene sueño», dijo riéndose, mientras yo sentía cómo se me helaba la sangre.
y fue ahí que pude conectar los puntos. El papá de mi amigo me dijo que esa aparición se sube a los vehículos. Pero al final de cuentas, nunca me dijo en dónde. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.